Una semana más nos acercamos a este rincón bíblico para intentar profundizar en el misterio de la palabra de Dios, en los misterios de nuestra fe. Estamos en el domingo en que celebramos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por eso comenzamos en este retablo precioso con los tres santos de nuestra diócesis. San Juan de Ávila, Santo Tomás de Villanueva, en el centro, patrono principal, y San Juan Bautista de la Concepción. Y exactamente debajo tenemos una frase importante que también aparece reflejada en el Concilio Vaticano II, en el número 26 del documento sobre la Iglesia Lumen Gentium, que dice: Eucaristía continuo vivit et crescit ecclesia. Es decir, la Iglesia vive y crece continuamente de la Eucaristía. Pues para esto se inventó la fiesta del Corpus, para que la Iglesia se dé cuenta del gran tesoro que tiene en la Eucaristía. Celebrando profundamente la Eucaristía, los cristianos como Iglesia seguimos viviendo y creciendo. Bienvenidos. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron insistentemente: «Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado». Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Os invitamos en primer lugar a reflexionar en este precioso día del cuerpo y la sangre de Cristo sobre las relaciones entre la Eucaristía y la Biblia y la Sagrada Escritura, que son relaciones interesantes. Solamente una introducción para invitaros al trabajo fecundo en esta línea. En primer lugar, podemos decir que la Eucaristía y la Biblia tienen una doble relación, que es la siguiente. La Biblia, la palabra de Dios, la Biblia ya sabéis que es el testimonio escrito de la palabra de Dios, es uno de los contenidos fundamentales de la Eucaristía. De hecho, la Eucaristía tiene como dos grandes bloques, acordaos de los discípulos de Emaús, primera parte, liturgia de la palabra, segunda parte, liturgia eucarística. Por tanto, en la primera parte de la Eucaristía, el contenido fundamental es una lectura litúrgica, lectura cristológica y actual de la palabra de Dios. Por tanto, y ahí diremos que la Sagrada Escritura es contenido fundamental de la Eucaristía y hay que cuidarlo mucho cada día más. Una parte muy digna que a veces en la historia de la Iglesia, por miedo a los protestantes o hemos quizá privilegiado poco. Entonces, el pan de la palabra junto al pan de la Eucaristía, como dice el Concilio Vaticano II. Pero no solamente la primera parte de la Eucaristía tiene que ver con la Biblia, liturgia de la palabra, sino que la segunda parte también, por ejemplo, el Padre Nuestro, las palabras de consagración, todas están tomadas también de la Biblia. Incluso algunas peticiones, las oraciones tienen inspiración bíblica, el mismo esquema de la liturgia, los mismos gestos de la liturgia, la fracción del pan es un gesto bíblico. El comer, el ponerse en procesión, el postrarse. Es decir, no solamente la Biblia es parte de la liturgia de la palabra, sino que toda la Eucaristía debe estar prendada de la Biblia, de la palabra de Dios. Desde las palabras a los gestos, pasando por la estructura y... Entonces, cuidemos la palabra de Dios, que es un tesoro, y donde se actualiza y se vive fundamentalmente es en la Eucaristía. La Eucaristía sin palabra de Dios le faltaría su contenido esencial, pero también a la palabra de Dios sin su lectura eucarística, pues tampoco la comprenderíamos. Esta es la primera relación fecunda que os invitamos a profundizar. Pero en segundo lugar también es que podríamos decir
que la Eucaristía debe tener raíces bíblicas. Es decir, un tema interesante sería, vamos a investigar en la Biblia de dónde viene la Eucaristía. ¿Por qué celebramos la Eucaristía? La Eucaristía no es un invento de la Iglesia primitiva o del siglo IV, sino que ya en la Biblia aparece eso, las primeras Eucaristías. Hablamos de textos de San Pablo, hablamos también de textos de los Evangelios. Entonces podemos remontarnos eso, a textos de Hechos de los Apóstoles, pero también a la vida de Jesús. Jesús resucitado come con sus discípulos, como hemos visto estos días atrás, pero también más atrás, en la última cena, Jesucristo fundó, instituyó, el momento fundamental sería la última cena, pero incluso más atrás, las comidas de Jesús, la multiplicación de los panes, sus comidas con pecadores, sus comidas con publicanos, sus comidas abiertas. Es decir, toda la vida de Jesús de alguna forma es eucarística y por eso en la Eucaristía hacemos memoria no solamente de Jesús resucitado, sino desde Él memoria de toda la vida de Jesús. Pero podríamos incluso remontarnos más atrás al Antiguo Testamento, porque todo el tema de las comidas es también un tema que Jesucristo retoma del Antiguo Testamento. La importancia, por ejemplo, del maná en el desierto, comida para el camino. La importancia del banquete de la sabiduría, donde se aprende a ser personas según Dios. Eso es la Eucaristía, lugar también donde Cristo, sabiduría, nos enseña a ser personas. Por lo tanto, raíces bíblicas de la Eucaristía. Ahí habría también un fondo muy importante para investigar. Quizá uno de los temas más interesantes sería la relación entre comida y reino de Dios. Dicen, y dicen con verdad, que uno de los contenidos fundamentales del mensaje de Jesús y de su vida fue que vino a anunciar y a comenzar a instituir el reino de Dios que los profetas anunciaron. ¿Y cómo se hace eso? Pues Herodes, que fue rey, y los antiguos emperadores que fueron reyes, una de las formas que tenían de establecer un reino era tener comensales en sus triclinia, los triclinium, ¿verdad? Lugar donde comían, que invitaban a sus más cercanos. Pues podemos tener restos de esto, podéis verlo en Tierra Santa, pues en lugares como Masada, en lugares como Séforis, en lugares como Cesarea del Mar, donde aparece el palacio de Herodes, donde tenía a sus invitados más cercanos. Pues ¿qué hace Jesucristo, el rey de este reino tan distinto? También tiene su triclinia, ¿verdad? También tiene su lugar, su comensalidad, pero qué diferente es. Igual que Herodes construyó su reino con una forma de comer y un estilo, Jesús, una de las claves para construir su reino fue comer. Y comer con todos, y comer con quien no lo merecía, y comer con quien nadie era invitado nunca, aquellos a quienes nadie invitaba. De esta forma Jesús comenzó a construir el reino de Dios. Por eso celebrar hoy la Eucaristía es seguir construyendo de la mano de Jesús el reino de Dios. No celebramos misa solamente para una devoción personal y que nos ayude en nuestra vida privada o para ser cristianos. Seguimos construyendo el reino de Dios con Jesús resucitado. Por eso, abrir las puertas de la Eucaristía para que cada vez más esta comensalidad abierta se llene de pecadores, de personas a quienes Dios busca, de ovejas descarriadas que vuelven de la mano del buen pastor en sus hombros. Esa es la misión de la Iglesia, que es una misión eminentemente eucarística. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Esta relación entre la Eucaristía y la Biblia, que hemos dicho, esta doble relación, es incluso un poquito más compleja e interesante. Y os invito también a meditar en este tercer tema, diríamos, ¿no? Y es, no solamente la Eucaristía tiene su origen en la Biblia, sino que también es cierto lo contrario. La Biblia, al menos el Nuevo Testamento, tiene un origen eucarístico. Me explico. El Nuevo Testamento, los Evangelios, no se escribieron nada más morir Jesucristo, se escribieron unos años después. Pero en cambio la Eucaristía se empezó a celebrar desde el momento en que Cristo resucitó. Por tanto, podemos decir que en la Iglesia primitiva existe Eucaristía
existe liturgia antes de que existan textos. Por eso, Jesucristo vivió históricamente hasta el año 30, más o menos, en que fue crucificado. Después la Iglesia vivió de su resurrección y años más tarde se empezó a poner por escrito las memorias de los apóstoles. Por lo tanto, ¿qué tenemos escrito en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? No tenemos escrito lo que pasó directamente, sino cómo la Iglesia primitiva celebraba lo que pasó. Por eso, cuando vemos aquí, por ejemplo, textos eucarísticos un poquito diferentes, o cuando vemos un Padre Nuestro que varía entre Lucas y Mateo, ¿por qué? Porque San Lucas nos presenta el Padre Nuestro que rezaban en su comunidad. San Mateo nos presenta el Padre Nuestro que rezaban en su comunidad. Es decir, la liturgia, la Eucaristía, es la mediación entre la historia y el texto. Esto es muy bonito, porque entonces vemos que la Iglesia fue la que en primer lugar vivió la fe y en un momento determinado, muy importante, inspirada por el Espíritu, puso por escrito esa vida suya para que fuera fuente para las futuras generaciones. Por tanto, la Eucaristía existe antes que el Nuevo Testamento. Orígenes eucarísticos del Nuevo Testamento, y aquí hay un filón precioso para investigar. Es decir, la Iglesia fue comunidad litúrgica antes que comunidad del texto, comunidad de la palabra, pero de la palabra oral. Y hay textos porque antes hubo vida. Hay textos porque una comunidad celebró la historia de Jesús gracias a su resurrección. Por lo tanto, también aquí tenemos que dar las gracias a nuestros antiguos cristianos, a las antiguas comunidades, porque gracias a su celebración del misterio de Cristo tenemos hoy Biblia. Y muchas de las diferencias y de las claves para entender los textos bíblicos, no solamente los textos del Padre Nuestro y de la Eucaristía, vienen de la liturgia. Y ahí se refleja la vida de la Iglesia. Ojalá comprendiéramos esto porque sería una forma nueva de entender los textos bíblicos y veríamos ahí reflejado no solamente cosas del pasado, sino la vida de la Iglesia que celebra siempre la memoria de su Señor resucitado. El día que se llama del Sol se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente de palabra hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente el ósculo de paz. Luego, al que preside a los hermanos, se le ofrece pan y un vaso de agua y vino, y tomándolos, él tributa alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido esos dones que de Él nos vienen. Y cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo Amén, Amén, en hebreo, que quiere decir así sea. Y una vez que el presidente ha dado gracias y aclamado todo el pueblo, los que entre nosotros se llaman ministros o diáconos, dan a cada uno de los asistentes partes del pan y del vino y del agua sobre el que se dio la acción de gracias, y lo llevan a los ausentes. Y este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que a nadie le es lícito participar, sino al que cree verdaderas nuestras enseñanzas, y se le ha lavado en el baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Porque no tomamos estas cosas como pan común ni bebida ordinaria, sino que a la manera de Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne por virtud del Verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación. Así se nos ha enseñado que por virtud de la oración al Verbo que de Dios procede, el alimento sobre el que fue dicha la acción de gracias, alimento de que por transformación se nutre nuestra sangre y nuestras carnes, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Acabamos de escuchar un texto precioso de San Justino.
¿verdad? Cómo los primitivísimos cristianos celebraban el Día del Sol, Sunday, ¿verdad? El domingo, la Eucaristía. Y cómo en esa Eucaristía ese pan y ese cáliz lo tomaban no como cualquier pan, sino como la presencia real de Jesucristo resucitado. Vamos a intentar profundizar en el misterio de la Eucaristía desde 3 ideas importantes. La primera es la Eucaristía como presencia de Cristo, como misterio. La segunda sería la Eucaristía como un misterio que es memorial de un sacrificio, el sacrificio de la cruz de Cristo resucitado. Y en tercer lugar, el misterio de la comunión, del pan partido y repartido. Presencia, sacrificio y banquete de comunión. Esto es la Eucaristía. Presencia. Cuando nos ponemos de pie y vamos andando en la procesión de la comunión, al final de ese camino, que es el camino de la fe, simbolizado en ese gesto del caminar, el sacerdote nos presenta un trozo de pan y nos dice el cuerpo de Cristo. Y el féligres responde con una palabra en hebreo que sigue siendo la clave de nuestra respuesta de fe. Amén. Amén es algo más. Así sea, pero tiene un sentido mucho más. ¿Qué significa amén? Lo que acabas de decirme, hermano sacerdote, que no es evidente, esto es el cuerpo de Cristo, yo lo recibo como el cuerpo de Cristo. Es decir, en el acto de la comunión se produce un acto de fe precioso, donde el sacerdote, representando a Jesucristo, nos da el cuerpo en alimento. Y el creyente lo recibe con toda la reverencia de quien en la fe sabe descubrir más allá del pan la presencia real de su Señor. Y por eso, si no digo amén, con fe no puedo comulgar, no debo comulgar, porque estoy comiendo pan. No, estoy comiendo el cuerpo de Cristo. Y esto nos enseña también, nos educa, la Eucaristía nos ayuda a ver más allá de las apariencias. La Eucaristía es el gran misterio de nuestra fe. Pero desde este misterio aprendemos a ver toda la vida como misterio. Y los cristianos vamos aprendiendo de que más allá del pan hay una presencia. Pero igual nos pasa también con los demás, o nos pasa con la creación. Más allá de la belleza de lo creado, hay una mano que está moldeando esa belleza para nosotros, la mano del Creador. Más allá de la persona, de este cuerpo, de esta palabra, hay un alma, un sujeto, un sufrimiento que se me está comunicando. Más allá incluso de mis dolores, de mis fracasos, de mis frustraciones, hay también misterio. Por lo tanto, la Eucaristía como presencia del resucitado en el pan nos educa también para que seamos personas de misterio. Dios está tocando todas las cosas para llamarnos a la comunión. Misterio en griego se traduce en latín por sacramentum, el sacramento de nuestra fe, el misterio de la fe. Misterio es una realidad oculta que se nos manifiesta para llamarnos a una comunión. Esto es la Eucaristía como principal misterio, pero esto es toda la vida. Aprender a vivir eucarísticamente y ver en cada rostro una presencia y ver en cada acontecimiento las manos de Dios que nos quiere tanto, que toca nuestras vidas. Tus manos son recientes en la rosa, cantamos en un himno precioso. ¿Cuánto más no serán recientes las manos del Creador en mí mismo, que soy más importante que las rosas? Valéis mucho más que los lirios del campo, hombres de poca fe. Por tanto, el Señor os cuida. Hay misterio en vuestra vida. En la historia de la Iglesia, en la Edad Media, se puso un poco en duda esta presencia real de Jesucristo, interpretada como simbolismo. El pan simboliza, no, presencia real, verdadera, sustancial. Entre otras cosas, para eso se inventó la fiesta del Corpus Christi, ¿verdad? Para subrayar la adoración. Solamente se adora a Dios. Por lo tanto, adoramos el pan porque allí habita Dios, el Dios hecho hombre que nos salva. Por lo tanto, la Eucaristía como misterio principal de nuestra vida, que también nos educa a vivir toda la vida como misterio. Y por eso aprendemos a hacer lo que Moisés, ¿no? Ante la zarza, porque vio que debajo de la zarza había misterio, se descalzó. Aprender a celebrar la Eucaristía descalzados de alma, porque estamos ante el misterio. Por eso creo yo que la mejor Eucaristía no es aquella en la que aprendemos muchas cosas, en la que nos lo pasamos bien, en la que la comunidad es protagonista, o el sacerdote es protagonista, o el coro es protagonista. No. La Eucaristía profunda es aquella en la que salimos y decimos, hemos tenido un encuentro con el invisible. Hemos tenido un encuentro con Jesucristo resucitado. El presidente de la Eucaristía tiene esta misión, que el protagonista de la comunidad sea Jesucristo.
entonces hay misterio, entonces la Iglesia se va construyendo por la presencia de alguien que nos ama y nos sostiene, aunque solo lo veamos a través de los ojos del amén, de la fe. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la pasó diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Vamos ahora a profundizar en esa segunda dimensión de la Eucaristía como sacrificio. La Eucaristía es la presencia de Jesús resucitado, que nos viene al encuentro, nos sobreviene, ¿verdad? Esa dimensión dinámica fundamental de la Eucaristía. Pero el que viene a nosotros es el que tiene las huellas de la pasión. El resucitado es el crucificado. Por eso la Eucaristía es memorial de la cruz de Jesucristo. En la Eucaristía se hace presente de forma sacramental el sacrificio de Jesús. También en la época protestante, en el siglo XVI, se puso en duda esta dimensión de la Eucaristía como sacrificio, pero tenemos que seguir subrayándola, ¿verdad? No es que en la Eucaristía hagamos otros sacrificios, sino que en la Eucaristía hay una presencia sacramental del sacrificio de Jesucristo gracias a su resurrección. Y por eso en la Eucaristía diríamos que Cristo, sacrificado, sacrificarse no es solamente esforzarse, y sacrificarse es ofrecerse a Dios. Sacrum facere, hacer sagrado. Es decir, Jesucristo se ha ofrecido del todo a Dios y con Él ha ofrecido a la humanidad. Por lo tanto, en la Eucaristía vamos incorporando al sacrificio de Cristo toda nuestra historia. Le vamos dando a Dios nuestras vidas y las de nuestro mundo. Por eso creemos que algún día resucitaremos, porque el mundo y su historia, nuestros sufrimientos y esperanzas no se pierden como lágrimas en la lluvia, que diría una película, sino que incorporándolas eucarísticamente a Dios, Dios las acepta. Para que haya un sacrificio tiene que haber libertad que ofrece, tiene que haber materia de ofrecimiento, tiene que haber darlo todo y tiene que haber aceptación por parte de Dios. Dios acepta el sacrificio de Jesús resucitándolo. Jesucristo no se da y luego vuelve a la vida. Jesucristo se entrega a Dios y se queda siempre con Dios. Eso es la resurrección y es la clave del sacrificio. Pues es la Eucaristía. Nosotros no hacemos una ofrendita simbólica y luego nos la devuelven, sino que vamos entregando nuestra vida a Dios. Y por eso no se pierde en la memoria de los tiempos, sino que cada semana se va recuperando en Dios para el futuro. Le damos a Dios nuestra vida y Él se queda con ella. Esto es la Eucaristía. Por tanto, sacrificarse y sacrificar el mundo es un gesto eucarístico. No es que el mundo, sino es que el mundo desaparezca, sino dárselo a Dios para que nada se pierda, como en la multiplicación de los panes, que nada se pierda, que ningún sufrimiento caiga en el olvido. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío, dice el Salmo. Esto es la Eucaristía. En el Antiguo Testamento había una especie de tensión, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué quiere Dios, misericordia o sacrificios? ¿Qué es la Eucaristía? Nos lo dice la carta a los Hebreos. La esencia del sacrificio es la misericordia. En la Eucaristía, esa dicotomía sacrificio y misericordia en Cristo aparecen unificados. Jesucristo, porque es misericordioso, se ha entregado a nosotros. Por eso, porque Dios ama al mundo, lo acepta en sacrificio. Porque amamos al mundo, nosotros también en nombre de Dios se lo ofrecemos a Dios. Lo que amamos no queremos que se pierda, por eso lo sacrificamos, por eso se lo damos a Dios entregado para que Él lo resucite. ¿Qué hacemos si no, por ejemplo, en cada entierro? Con el ser querido, ¿qué hacemos? No solamente enterramos su carne, sino que lo pasamos por la Eucaristía. Señor, lo queremos tanto que no queremos apropiarnos de este cuerpo. Te lo ofrecemos eucarísticamente para que tú aceptes este sacrificio y, por tanto, lo resucites. La Eucaristía es sacrificio de la Iglesia por el mundo. Por tanto, todo lo que nos pasa, también estos sufrimientos del virus y de todo, los llevamos eucarísticamente para que en Dios no se pierda nada y todo resucite de forma plena, gloriosa y definitiva. Preparará Yahvé Sebaot
para todos los pueblos de este monte un convite de manjares enjundiosos, un convite de vinos generosos, manjares sustanciosos y gustosos, vinos generosos con solera. Rasgará en este monte el velo que oculta a todos los pueblos, el paño que cubre a todas las naciones. Acabará para siempre con la muerte. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros y acabará con el oprobio de su pueblo en toda la superficie del país. Lo ha dicho Yahvé. La Eucaristía es presencia del misterio, la Eucaristía es incorporación de nuestras vidas al sacrificio único de Jesucristo, la Eucaristía es un banquete de comunión. Tercer punto. Los antiguos profetas ya prometían para el futuro un banquete en los tiempos mesiánicos, donde no habría más hambre ni más sed, donde no habría necesitados y todos seríamos comunión alrededor del amor de Dios. Pues con la Eucaristía Jesucristo ha empezado a construir esta realidad que los profetas soñaron. Por lo tanto, en la Iglesia, lo hemos dicho al principio, en la Iglesia la Eucaristía es el centro porque desde la Eucaristía se construye la Iglesia como misterio de comunión. Primer punto fundamental. La Eucaristía construye un pueblo de Dios amigo, hermano. Por eso a veces, a mí, no sé en vuestra experiencia qué pasará, pero a mí a veces me da pena la forma que tenemos de celebrar la Eucaristía, donde parece más un restaurante, un buffet libre, donde cada uno llega a su hora, se pone en su sitio separado y va. No, la Eucaristía no es eso. No es yo elijo el restaurante, elijo el chef, elijo el menú, elijo la hora. La Eucaristía es la reunión de la comunidad y se construye la comunidad, ¿verdad? Por tanto, que nuestra forma de celebrar la Eucaristía responda a la verdad de la Eucaristía, donde estamos construyendo la Iglesia universal desde nuestro encuentro particular de cada iglesia diocesana, de cada parroquia pequeña, que es una porción de esa gran iglesia de Jesucristo. También la comunión tiene que ver con la misión. Es decir, ¿qué es la Eucaristía? Hemos dicho antes, que comemos, pero comemos con la puerta abierta. Jesucristo inauguró una comensalidad abierta. ¿En qué consiste la misión, la evangelización? Que invitamos a nuevos comensales a comer la Eucaristía. Eso ha sido siempre la misión, lo decíamos la semana pasada. Dios Trinidad se abre a nosotros. Primera misión, la misión del Hijo. El Hijo construye una comunidad que se abre y nuestra comunidad sigue abierta. Es una especie de corro que canta a Dios sus alabanzas y ese corro se va abriendo, o un coro que canta, que une otras voces nuevas para cantar las alabanzas a Dios. En la Eucaristía se construye la comunión que la Iglesia es y se construye la misión, porque se va incorporando a nuevas personas a esa misión. También en este banquete, en la Eucaristía, ha formado parte siempre como parte integral del rito de la Eucaristía las ofrendas y el don, ¿verdad? El dinero que se da, la ofrenda, porque los pobres, los últimos, tienen que formar parte también del banquete de la Eucaristía, de la construcción de la Iglesia. Jesucristo abrió su mesa a los pecadores y estuvo cerca siempre de los últimos. Por lo tanto, en la Eucaristía aprendemos también a mirar a quienes nadie mira. Aprendemos también a socorrer con nuestras fuerzas a quienes nadie socorre. La Eucaristía es un misterio de comunión para todos, de comunión hacia los últimos, un misterio de caridad. Y luego también banquete, que en el fondo está, como hemos dicho, empezando a cumplir lo que los profetas soñaron. Es decir, la Eucaristía es adelanto, aperitivo, permitidme esta expresión, del banquete escatológico. El cielo será en el fondo una gran Eucaristía. Entonces, con cada Eucaristía estamos empezando a alimentarnos de nuestro menú definitivo junto al Padre, que será la palabra de Cristo, su cuerpo, su amor. Y por eso en la Eucaristía decimos siempre, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Maránata, ven Señor Jesús. En la Eucaristía adelantamos su venida. La Eucaristía es una especie de ensayo sacramental de su venida definitiva. La Eucaristía es Jesucristo viniendo a nosotros. En el fin de los tiempos, Jesucristo vendrá de forma plena, pero como ya ha estado viniendo en la Eucaristía. Entre su resurrección y su parusía final y el tiempo, el juicio final, tenemos la Eucaristía, que es memoria
de su resurrección y memoria abierta del futuro, memoria hacia el futuro de su venida definitiva. Por tanto, en la Eucaristía aprendemos también a vivir la vida eterna. En la Eucaristía vamos alimentándonos de futuro y por eso la Eucaristía es el alimento más importante de nuestra esperanza. Aprendemos a ir siendo lo que un día seremos en plenitud, unidos y amados, todos juntos bajo el amor del Padre que nos entrega a su Hijo en comunión. Esto es la Eucaristía. Ojalá que también nuestras celebraciones vayan cada día más adecuándose a este tesoro que el Señor nos ha regalado. El misterio de la Eucaristía, el gran tesoro de la Iglesia, el sacramento de nuestra fe. Ojalá que también estos días de confinamiento, que parece que se van desescalando y vamos superándolos, nos hayan ayudado a valorar más la Eucaristía para aprender a celebrarla mejor, con más verdad, para que seamos una Iglesia más en comunión, más misionera, más cerca de los últimos y más prendada de misterio. La Eucaristía es nuestro gran tesoro. Por tanto, vivamos eucarísticamente, que el Señor vaya educando nuestras vidas para que así tengamos una fuente perenne de esperanza y de fuerzas para amar a todos y para ir construyendo el futuro. El Señor viene y nos espera. El Señor nos construye y nos ama. Feliz semana, que la Eucaristía de estos días alimente nuestro camino.